Así que te dejo ahí a que nos expliques cuáles son las ventajas competitivas. Fenomenal. Yo ahí también puede ser interesante para tus oyentes pues el decir, oye, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿No? ¿Y por qué a Sergio le parece interesante esto? ¿Por qué es importante? ¿No? Yo creo que ahí, como siempre, hay que huir de topicazos que se utilizan en economía y en finanzas y que son muy limitadores para la gente que quiere aprender. Que es, oye, aquí en la vida y en la economía es igual, las empresas que van a triunfar son aquellas que crean valor para el cliente. Y lo oyes y dices, hostia, pues esto tiene buena pinta lo que me están contando, ¿no? Pues no, ¿vale? Hay que crear valor y luego hay que ver si ese valor lo captas. Si no lo captas y lo creas, pues está fenomenal para el mundo, está fenomenal para el consumidor final, pero la empresa va a sufrir. Entonces es un aspecto muy, muy interesante del capitalismo, que están RQR a criticar que el capitalismo es malísimo y tal. El capitalismo es una maravilla, ¿vale? Pero es muy duro para los que somos empresarios o inversores. Yo como soy las dos cosas, pues en eso tengo ahí un problema importante, que es que el capitalismo funciona muy bien y es como muy de la selva. O sea, hay una ley empírica que es que si tú lo haces mal, vas a quebrar. Pero que si lo haces bien y estás generando ese valor para el cliente, te van a intentar copiar y vas a atraer competidores. Entonces, o tienes algo que te aísle y te proteja de esos potenciales competidores, o esos retornos que estás obteniendo por hacerlo bien van a desaparecer. Y eso, solo esa capacidad para mantener unos retornos, una capacidad de generar valor y de captarlo muy buena durante mucho tiempo, solo es posible si tienes esa ventaja competitiva que te permita hacer que otro que quiere entrar no pueda entrar. Sí, porque si no el capitalismo funciona que te cagas. Que lo puedas retener. Totalmente, totalmente. Pues cuéntanos cuáles son, porque hay varias y luego, bueno, podemos ir poniendo ejemplos de algunas de ellas porque eso seguramente la gente lo entiende. Y luego, si me permites, podemos añadir que no son ventajas. Muy buen punto. Que no son ventajas porque también porque hay gente que piensa que esto es una ventaja competitiva y resulta que no lo es. Muy buen punto. Eso lo dejamos para el final y la verdad es que va a estar genial esa parte. A ver, en cuanto a cómo analizarlas, cómo aprender y qué tipo de ventajas competitivas hay, yo creo que lo más interesante, lo vamos a contar aquí, pero lo más interesante es que alguien que oiga esto y le parezca interesante, darle herramientas para poder seguir profundizando, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aprender de esto? Esto es algo que, por suerte, yo creo que hay mucha gente, hay gente que lo ha contado muy bien y lo ha escrito muy bien, ¿no? Entonces, el jefe, la mayor figura representativa de esto del análisis de estructura competitiva es Michael Porter, ¿vale? Y las 5 fuerzas de Porter y tal. Pues Porter yo creo que está bien leerle y tiene cosas muy interesantes, pero tiene el prisma muy académico de un consultor de estrategia, de cómo enseñarle a alguien para te voy a tu empresa y hacerte el consultor para cómo tienes que hacer para que tu empresa sea más competitiva y entender un poco en qué posición estás en el sector y tal. Eso es interesante y Porter dice cosas muy interesantes, pero le falta, desde mi punto de vista, la parte de inversor. Entonces, yo creo que el que mejor lo cuenta es sin duda Pat Dorsey, ¿vale? Y esa amalgama de coger a Porter, lo interesante de Porter, y aplicarlo a un contexto real de inversión, lo hace él espectacular. Y ahí también le vuelvo a tirar un poco flores al CFA, porque Pat Dorsey es el CFA Charterholder y le hicieron el responsable de un tema del CFA en el que él ha diseñado el temario de esta parte, ¿no? De esta parte de análisis de la estrategia competitiva. Y empieza contando muy bien la parte de Porter y luego hace ese giro que yo creo podemos hacer hoy en el programa de contar qué de verdad es para Pat Dorsey una ventaja competitiva. Y la suerte que hay es que Pat Dorsey escribe un libro que es delicioso, El pequeño libro que genera riqueza, que es pues, un libro que además te puedes leer, no es de fórmulas ni que tengas que estudiar a tope, sino es un libro que se lee en la playa con una cervecita y se entiende muy bien. Hay que leerlo muchas veces y además pone un montón de ejemplos y es muy, muy accesible. Y no solo eso, sino además, para los oyentes que no lean en inglés, ¿vale? Pues hay muchas veces que en finanzas tenemos la desgracia de que las traducciones al español son lamentables y en este caso no. En este caso la ha traducido Pablo Martínez Bernal, que es un tío que no solo sabe mucho inglés, sino que sabe mucho del tema y está traducido al español muy bien. Entonces, ese libro es una maravilla. Y si ahora me dejas un rato para que contemos un poco cuáles son las principales fuentes de ventaja competitiva con Pat Dorsey, me voy a basar fundamentalmente en lo que cuenta él en el libro. Adelante, todo tuyo. Genial. Bueno, también primero decirte que eso es curioso a nivel anecdótico. Ya a Pat Dorsey le conocí personalmente. Ya en el año... pues ya, soy hecho un viejo, macho. Hace 7 años estuve en Omaha, hice el peregrinaje ahí a visitar a la conferencia anual a accionistas de Berkshire de Buffett
y estuve... ¿Pero cenaste con él? ¿O no llegaste Ahí ya no, a eso se me escapó. Ahí te escapó, ¿no? Eso se me escapó. Pero no cené con él, pero la verdad es que tuve ahí una experiencia interesante porque me fui una semana antes y estuve haciendo un curso en la Universidad de Omaha, muy centrado en Buffett y en el Value Investing y tal. Y al final había una serie de conferencias y uno de los ponentes era Pat Dorsey. Entonces yo di una conferencia, pues, como todos los demás ponentes, pues, él es muy bueno y la dio y muy interesante y tal, pero lo interesante fue que luego el tío se quedó al resto de conferencias y comíamos todos en el mismo sitio y tal, y el tío se puso a comer al lado de nosotros, como un tío muy majo y tal. Y entonces a mí de repente me oyó hablar por teléfono en español y me dice, coño, ¿tú eres español, tal? Y digo, sí. Y me dice, ¿y eres inversor? Y digo, sí. Y me dice, el tío no se corta un pelo, al segundo, y me dice, ¿qué compañías hay buenas en España? Entonces es un tío que solo invierte en compañías buenísimas, ¿no? Y le quedé así pensando y tal, le digo, pues la verdad es que por desgracia no muchas, ¿eh? Las que hay muchas que no son cotizadas y tal, y dice, pero no tienes nada. ¿En qué compañías has invertido tú que es una compañía buena, no? Y digo, pues mira, sí, si te das última y tal, te diría que Amadeus, una compañía muy buena y tal, y yo pensaba que Amadeus, el tío iba a decir, joder, yo a Pato sí le sigo mucho, yo creo que algún oyente tuyo muy crack a lo mejor me puede decir que sí que ha invertido alguna vez, pero yo siguiendo a Pato sí de cerca y conociendo su cartera, yo creo que no ha invertido en Amadeus nunca, ¿vale? Y el tío me empezó a preguntar de Amadeus y me empezó a preguntar en profundidad y llegó un punto en que se genera el diálogo y el tío empieza a hablarme de Amadeus, del competidor principal que es Sabre, americano, de la posición competitiva, sabía mucho más de Amadeus que yo, o sea, un crack y un tío majísimo, ¿no? Entonces ahí por un poco darle un poco también de jugo al programa, me pareció súper interesante, muy majo, y luego que es un tío que lo que escribe, a mí eso me gusta, que lo que escribe luego lo aplica. O sea, tú ves su cartera y le puede ir bien o mal, pero invierte en compañías excepcionales y con ventajas competitivas, ¿no? O sea que yo es interesante ver uno que tiene skin in the game, que lo que cuenta luego No lo hace. se juega la pasta con ello, ¿no? Y por un poco, que perdón que me enrollo, que no veas, macho, Nada, ahí tranquilo. por aterrizar lo que tú me decías, que es en base a ese libro y a ese enfoque de Pat Dorsey, cómo podríamos definir las posibles fuentes de ventaja competitiva, ¿no? Y Pat Dorsey las clasifica en 4. 1, los activos intangibles. 2, lo que en inglés es el concepto de switching cost, que será costes de cambio, costes de reemplazo. Pablo Martínez Benar lo traduce como costes de reemplazo. Tercero, en network effects o efectos red. Y cuarto, ventajas en costes. Si quieres que vayamos hablando un poco de cada una, yo encantado. Sí, sí, porque justo seguro que de cada una hay un ejemplo para que la gente lo entienda. Porque muchas veces, por ejemplo, esa del switching call, esa cost, perdón, hay gente que dice, ¿qué coño es esto? Sí, y lo aterrizamos como mejor se aterriza, yo creo, es conceptualmente contándolo y luego poniendo ejemplos. Allá también te pasaré para las notas del programa. Yo tengo un curso 100% gratuito en el que esto lo veo mucho. Entonces, para alguien que quiera decir, oye, pues he oído esto media hora con Sergio, está fenomenal para empezar, pero si uno quiere profundizar a coste cero, ahí lo podemos perfecto. poner. Vamos a ver cada una, ¿vale? Entonces, empezamos a ir parte por intangibles, que yo creo que es seguramente la más fácil de entender. Por intangibles, Pat Dorsey define principalmente distintos tipos de intangibles que te dan una fuente de ventaja competitiva, lo que llama él por el lado de la demanda, que es que te va a permitir o cobrar un precio más alto que tus competidores y no perder muchos clientes, o cobrar el mismo precio y llevarte a acaparar toda la demanda, ¿no? Entonces, él habla principalmente de la marca, de patentes y de temas de concesiones y licencias administrativas. La marca, yo creo ahí, bueno, te iba a decir, muy fácil de entender lo general, pero los matices, yo creo que lo mejor que tiene Pat Dorsey es los matices que le meten a las cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a marcas, pues, ¿qué suelo oír mucho y no me gusta nada? Pero lo he aprendido no por mí, sino que lo cuenta Pat Dorsey. Pues aquí la marca, esta marca es espectacular de valorada porque la conoce todo el mundo. Y hablas del valor de las marcas por notoriedad. Pat Dorsey dice que por aquí se va a Madrid. ¿Vale? Que lo importante es, la notoriedad es un valor interesante, pero hay que ver si esa notoriedad se traduce en que tú, consecuencia de tener esa marca, seas capaz de cobrar unos precios más altos que tus competidores y no perder demanda, ¿no? Entonces, le da el ejemplo, por ejemplo, de Sony y dice, Sony es muy conocida, pero tú un aparato de Sony le pones un precio mucho más alto que un competidor y yo no lo compro. Entonces, ahí no hay ventaja competitiva. Ahí, pues, por si podíamos dar algún ejemplo interesante. Ya que la verdad es que se me ocurría antes cuando venía ahí hacia acá, digo, si Sergio me pregunta algún ejemplo y tal, yo puedo estar gracioso que diga ejemplos o de compañías en las que he invertido yo o de compañías que tienen en cartera gestores que sean amigos míos o alumnos míos, ¿no? Entonces, ahí se me ha ocurrido para temas de marca, por ejemplo, decirte Essilor Luxótica, que es una compañía que tiene en cartera Antonio Manzano, que gestiona un fondo súper potente en Santa Lucía, que fue alumno mío en el CCA, que es un máquina. Y al final, Essilor Luxótica, para la parte luxótica, pues las gafas de sol, Oakley o la Ray-Ban, pues que tienes una marca clara en la que la gente
una marca Ray-Ban a una marca Sergio Fuco gafas de sol, pues Ray-Ban cobra 3 veces más que tú y que yo, y tú y yo no vamos a vender ni una. Entonces la gente se va a ir a esa marca, ¿no? Por ejemplos más sencillos, Apple, ¿no? Pues un iPhone... es la que estaba pensando sí, yo. ¿no? Es un ejemplo muy bueno, es una impresión, ¿no? Ahí pues las diferencias técnicas entre un smartphone de Apple y un smartphone de Samsung, pues seguramente, yo no soy un friki, pero no sean enormes. Y el precio, la diferencia es muy significativa y hace que la rentabilidad de Apple sea muy grande. O por si tienes oyentes que sean chicas, pues interesan también algún ejemplo como Louis Vuitton o como Hermès, pues como esos bolsos que cuestan un dineral y aún así se venden por un tubo, y pues ese poder de fijación de precios que tienen esas marcas de lujo en temas de moda o cosmética, otras cosas, pues son también súper empresas, ¿no? Ok, seguimos. La siguiente. Venga, la siguiente que te gustaba. Bueno, si quieres dar alguna de patentes sí, es verdad que o licencias, porque de patentes entiendo que hay la gente lo que pensará es Pharma, por ejemplo, ¿no? Que ahí tú tienes durante X años esa patente, la puedes desarrollar, pero lo que hay que entender es que tienes unos límites, es decir, pasado ese límite, esa patente ya no la tienes, es genérica, y ¿has aprovechado ese inicio o es bastante complicado que luego sigas teniendo los flujos de caja? Pues la verdad es que tú has dicho un ejemplo, yo creo que es el mejor. O sea, que yo tampoco añadiría mucho más. Yo creo que el ejemplo de Pharma es muy bueno y has dicho la clave, que es en las farmacéuticas, cuando veas ahí hay que entender muy bien la diferencia entre una farmacéutica marquista y una de medicamentos que no sean de marca. Y es muy interesante lo que has dicho, y eso cuando lo ves en el sector es súper bonito, viendo los estados financieros, como compañías que desarrollan una patente y explotan un medicamento en exclusividad, y ese medicamento es muy rentable, ves los estados financieros de la compañía y cómo cuando llega el vencimiento y vence la patente, al año siguiente los márgenes se caen, porque empiezas a competir con la marca blanca y es brutal. Yo lo dejé de seguir, pero me acuerdo de Moderna. Súper interesante. Cuando lo del COVID, que pegó un movidón, volvió a caer y de repente llega Trump, hace que... No sé si al final aprobó o no aprobó, bueno, pegó otro castañón para arriba y ya nunca más se escuchó nada de Moderna, ¿no? Pero sí que he escuchado a distintos gestores, yo seguía a uno por LinkedIn, que ahora no me acuerdo, era español, muy concreto en el mundo de la farma, ¿no? Y venía a expresar que es muy complicado porque no es que vayan a ser startups, pero tienen que ser empresas donde tienes que tener un conocimiento de ese, vamos a decir, producto que están creando ahí, porque si no, las probabilidades, según van pasando las aprobaciones, no es como las vacunas del COVID, que se han aprobado a todo correr, sino cuando ya las cosas son más serias, sí, a lo mejor va pasando de la una a la segunda, y cuando llega la tercera fase, no se sabe. Cae. Y el problema es que ese paso del punto 1 a ese fase 3 no es en un año, sino que estamos hablando de a lo mejor 5 o 6 años donde se ha tenido que poner mucho dinero. Sí, el accounting también es el negocio, el análisis de negocio y de accounting de las farmas es bonito, pero es complicado. Y luego las licencias. Sí, licencias o concesiones pues son interesantes también, pues podemos poner ejemplo, por ejemplo, de AENA. O sea, tienes la concesión para explotar el aeropuerto aquí en Madrid, pues no va a haber un aeropuerto al lado que te haga la competencia, ¿no? Entonces es verdad, y eso también lo menciona Tad Dorsey muy bien, que hay que entender que es una ventaja competitiva muy potente, pero que es verdad que ese tipo de activos cuya concesión está ligada a algo regulatorio, sueles tener el problema, entre comillas, de que no te van a dejar subir los precios como tú quieras y el precio va a estar regulado, ¿no? Pero aún así no significa que no tengas una capacidad, es un activo muy interesante, una capacidad de visibilidad en los cash flows y de predecibilidad muy, muy bonita. ¿Tú aquí eres partidario de que una buena inversión dentro de esta temática son los vertederos? Suelen ser, a Pat Dorsey le encantan, ¿vale? Tiene un acrónimo en inglés, así NIMBY, que es en inglés es Not in my backyard, que todas esas cosas, un vertedero, todas esas cosas que nadie quiere tener cerca de su casa. De su jardín. Exactamente. Aquí acabas queriendo que esté en un sitio y luego tiene lo que él llama ventajas competitivas por temas de densidad y temas de economía local, que es, hostia, el que tiene el vertedero en Toledo, ¿vale? No va a competir con el que tiene el vertedero en Galicia, porque tú cuando quieres verter no puedes hacer esos kilómetros, suelen ser cosas de muy poco valor y mucho coste de transporte, ¿no? Entonces, al final, el que tiene esa concesión o ese monopolio local y sigue teniendo una posición competitiva, suelen ser negocios muy rentables. Pues si te parece, pasamos a costes de cambio. Muy bien. Switching costs.
Aquí, como siempre, lo interesante están los detalles y ahí no me pongo yo ninguna medalla, son 100% detalles de Pandorsi, ¿vale? Vamos primero, si te parece, a contar la idea, que la idea yo creo que se entiende muy fácil, y luego a bajar un poco al barro de los detalles. La idea es cuando una compañía tiene una ventaja competitiva por costes de cambio o costes de reemplazo, o switching cost en inglés. Cuando el hecho de que tu cliente se cambie a un producto competidor implique unos costes que superen al beneficio que va a obtener por cambiarte. Entonces, y no solo hay que pensar en costes económicos, también podemos pensar en esfuerzo, en tiempo, en aprender algo, no solo monetario. El monetario es lo más, se entiende más fácil, pero esos matices son interesantes. Lo que dice todo libro académico interesante de esto, que esto sí que lo menciona la academia tradicional, es que fruto de ese switching cost acabas teniendo dos cosas muy importantes, ¿vale? Que son lo que se llama cliente cautivo y lo que se llama pricing power, capacidad para subir precios. ¿Vale? Yo siempre cuando digo esto en mis clases del CFA, para hacerlo un poco gráfico, a mis alumnos les digo que habría que traducirlo como que tienes al cliente cogido por los cataplines. ¿Vale? Entonces, puedes ahí un poco tienes una ventaja porque sabes que le va a costar mucho cambiarse, ¿no? Entonces, eso se entiende muy bien, pero luego lo que hay que irse a los matices, ¿no? Entonces, ahí Pandorsi nos da un baño de matices precioso en su libro, ¿no? Y habla de qué maneras distintas hay de conseguir ese cliente cautivo a través de costes de reemplazo, ¿no? Entonces, habla de muchas casuísticas distintas. Por ejemplo, productos que están súper integrados en el día a día del negocio de tu cliente y, por tanto, cambiarse es un dolor de narices, ¿vale? Ahí, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de SAP, ¿vale? Esa compañía que tiene el ERP, ese software para la gestión de la empresa, la parte logística, la parte de contabilidad y tal, pues es un software que funciona muy bien, pero que para que funcione muy bien te lo tienen que haber instalado, te tienen que haber enseñado a utilizarlo y luego te tiras 7 meses que la cosa no funciona bien, que viene el auditor y no salen bien los estados financieros, que luego tiene que estar conectada el almacén con la logística para hacer bien los pedidos. Entonces son cosas críticas que has estado mucho tiempo parametrizando cosas y con un técnico de SAP o con un especialista en implantación de SAP haciendo que las cosas funcionen bien. Entonces, una vez que terminas eso, que es un esfuerzo brutal en tiempo y en dinero, las cosas funcionan bien. Y SAP ya te tiene cogido por los huevos, porque cada año te vas subiendo la licencia y tú dices, oye, te quejas, estos son unos careros y tal, me voy a ir a Oracle. Y SAP dice, bueno, pues vete. Entonces tú dices, como CEO, hostia, me tengo que cambiar ahora, que tengo que hacer la migración, otra vez tener aquí un ejército de informáticos dando por culo a mi equipo, a la gente de contabilidad en vez de sacando la contabilidad, sacando la mano, como falle tengo un problema con el auditor, como fallen los pedidos, dejo de vender y te aguantas. Y sigue subiendo precios y SAP pues genera unos retornos pues, espectaculares, desde mi punto de vista, bastante mal gestionada. O sea, incluso, es lo que tienen las ventajas competitivas, que incluso compañías que por tanta potencia del negocio, incluso mal gestionadas, acaban generando retornos muy buenos. Y no solo eso, fíjate, he llegado a esta conclusión hace poco. Yo esto de las ventajas competitivas lo llevo estudiando mucho tiempo y sí que veo con el switching cost, como da tanto poder, sí que veo muchas compañías que cuando tienen esta ventaja competitiva, tienes la tentación a no tratar del todo bien al cliente. Y eso es muy peligroso, porque la ventaja competitiva se erosiona. Lo bueno es cuando vas a una compañía con switching cost, que parte de esas ventajas que tiene y parte de esos retornos que tiene brutales, parte los compartes con el cliente para tener esa visión a largo plazo. Si te parece, porque nos quedan 5 minutos, 6 aproximadamente. No sé si Apple podría entrar un poquito por ahí, porque tú dices, estoy con Apple, tiene un sistema, si me cambio, por ejemplo, al Android, voy a tener las fotos, no las voy a tener. Quizás a lo mejor por ahí podría valer. Sí, algo sí. Yo creo que la ventaja competitiva de Apple, la principal, yo creo que es más por como ibas tú antes, por la marca, pero sí que yo creo que sí que tiene switching cost. Pero está claro que la que has dicho tú de esa entra. Ahora es efecto red, ¿no? El network Correcto, effect. network effects. Network effects, muy interesante también y no muy bien explicada. ¿Vale? Network effects, o efecto red, para no ser pijoteros y decirlo en inglés, es cuando tú tienes un producto en el que el valor de producto aumenta a medida que aumente el número de usuarios. ¿Vale? O sea, un bien normal, lo normal es que cuando aumente el número de gente usándolo, o el valor esté igual o incluso baje. Tú vas a un restaurante y que haya un tío al lado comiendo, pues no te aporta valor a ti. Y que haya mucha gente, incluso puede ser negativo, decir, yo quiero estar tranquilo, estoy aquí lleno, no hay ningún valor. O una autopista, dices, hostia, al revés, tiene un efecto red negativo, que es yo quiero que haya poca gente para no tener atasco, ir tranquilo, en cambio cuando hay más gente, el producto vale menos.
El producto con efecto red, que son interesantísimos, son productos en los que a medida que hay más usuarios o se usan más, el producto es más valioso. Y genera dinámicas, lo que los ingleses llaman de winner takes all, que el que gana se lleva todo, ¿no? Y son ventajas competitivas muy, muy, muy potentes. Ahí estaríamos hablando de un Facebook, de un TikTok, 100%, etcétera. Posiblemente el metaverso en algún momento, ¿no? Entiendo que de momento no, porque no hay ese efecto como tú dices. Quizás esta parte hoy en día ya está más relacionada con la tecnología, yo creo, ¿no? Hay mucho, fíjate, es verdad que yo cuando analizo compañías y veo efecto red, muchas veces hay un componente tecnológico al lado, pero hay veces que no, ¿vale? Porque si quieres que te diga un ejemplo de algo no tecnológico, por ejemplo, podemos decir bolsas y mercados. No bolsas y mercados es un ejemplo, pero cualquier bolsa. Al final, una bolsa es un sitio donde compradores y vendedores, quiero vender Banco Santander y un tío quiere comprar y la bolsa machea. Y eso lo que genera es un bid-ask, ¿no? Tú compras a un precio de 10,1 y luego 10,2. El bid 10,1 y las 10,2. Esa diferencia es gasto para el que compra o vende, ¿no? Es la comisión que se lleva el marketplace, ¿no? Cuanta más gente haya comprando y vendiendo, más liquidez hay y se estrecha más el spread, lo que hace que sea mucho más atractivo para los que operan, ¿no? Y eso hace que las bolsas sean negocios muy rentables. Es cierto que también me podrías decir, y te lo aceptaría, que tienen un componente tecnológico. Sí. O sea, que al final la plataforma tiene una parte de tecnología. Sí, pero no es exactamente la nueva vía tecnológica que estamos hablando, te entiendo. Ventajas de costes. Vale, ventajas de costes súper rápido. La que oye todo el mundo es la escala, ¿vale? Lo que se llama en la universidad, que hay que tener cuidado con ello. Cuando hay unos costes fijos muy altos y aumentan las ventas y los costes unitarios bajan y tal, cuidado, ¿vale? Que no es tan sencillo, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay situaciones. Las tres ventajas que hemos visto antes son por el lado de la demanda y tienen mucho más glamour, que es que vendo por un precio más caro. Las ventajas en costes tienen una cosa muy interesante, que es, yo no te vendo a un precio más caro, pero como tengo costes más bajos, puedo bajar el precio y ser más rentable que mi competidor y, por tanto, ganarte cuota de mercado. Por lo que ahí hay cosas interesantes como tener una ubicación ventajosa, tener acceso a un recurso muy valioso o economías de escala. Y si me permites, mejores procesos también puede ser. Bueno, es interesante. Sí, procesos eficientes. Pues podríamos estar hablando de un programa, macho. Sí, porque entiendo que en los mejores procesos a veces puede ir de la mano con lo de economías de escala, ¿no? Y que se puedan ahí juntar. Vale, luego hemos dicho la pregunta que nos queda, pues eso, 2 minutejos. Parecen ventajas, pero no lo son. Vale, y también lo menciona muy bien Pat Dorsey. Cosas que no son una ventaja competitiva. Un equipo gestor muy bueno. No digo que no sea muy valioso, pero no es una ventaja competitiva. Un producto innovador. O eso se oye mucho el equipo de gestores. Tenemos una ventaja competitiva porque acabamos de trasladar toda nuestra fuerza productiva de Estados Unidos a el sudeste asiático, que esto es mucho más barato. ¿Vale? Pues en el momento inicial vas a tener más rentabilidad, pero eso es algo súper fácil de replicar por los competidores, ¿no? O sea, que no es una ventaja competitiva, es algo que sea muy difícil de copiar. Cuanto más sólida es la ventaja competitiva, más dificultad de replicar. En este caso, Steve Jobs no podría ser una ventaja competitiva. Mira, ahí tengo yo muchos debates con mucha gente interesante y muchos alumnos míos en cómo, si es posible que haya equipos gestores o genios que de un negocio que no tiene ventajas competitivas generar ventajas. Y la respuesta es que sí. Lo que pasa es que es una excepción a las reglas. Es algo puntual, ¿no? Que haya una persona que herede una compañía mediocre y la convierta en excepcional con una ventaja competitiva sostenible es excepcional. Es algo raro, ¿no? ¿Parecido podría ser Elon Musk con Tesla? Yo creo que Tesla... Joder, has abierto un melón ahí interesante. Tesla, si triunfa en la parte de conducción autónoma, sin duda sí que hay efecto red. Sin duda sí que hay efecto red. Pues es la hora. Hemos cumplido escrupulosamente hoy el horario. Ha sido un honor y un placer, Francisco. Muchísimas gracias, Sergio. Me lo pasa muy bien y gracias por invitarme. Di tu página web para que la gente pueda ahí bichearte y pueda ver. Fenomenal, sí. La página web es cursosfinanzasdbf.com. Cursosfinanzas, D de Dinamarca, B de Barcelona, F de Francia. Y luego el que quiera también meterse en LinkedIn, Francisco Parga, y ahí tendrán los links a todo. Pues terminamos por esta semana, terminamos por hoy. Nos vemos el lunes. Un saludo, buen fin de semana.